todo tuyo. Bueno, pues nada, agradeceros que estéis aquí esta tarde de viernes con nosotros. Y bueno, agradecer también a IRF pues darme la oportunidad de participar otra vez en estas jornadas, porque de alguna manera pues me permite contaros un poquito sobre aquellas estrategias que a lo mejor en el día a día de mi práctica clínica me están dando los mejores resultados. Y hoy el tema que compete esta tarde es pues, nuevas tecnologías, concretamente RIHAN. Pues las nuevas tecnologías cada vez están teniendo más auge entre nosotros, son herramientas muy potentes que nosotros podemos utilizar y complementar en nuestros tratamientos y podemos sacarle mucho partido de ellas si, bueno, pues al final si tiramos de herramientas que están pues, amparadas por evidencia científica y bueno, cuando nos ponemos a trastear un poco con ellas pues nos damos cuenta de que son un complemento que finalmente mejora nuestros resultados clínicos y además son formas nuevas de tratamiento que a los pacientes además les gusta mucho. ¿No? Ya le dan los dos y ya no. Vale. Entonces, bueno, pues vamos a encontrar diferentes patologías, diferentes condiciones patológicas en el ámbito de la mano. Ya sabemos que podemos encontrar patología de origen reumático, de origen neurológico, de origen reumatológico. Hay un gran porcentaje de lesiones que suceden en el ámbito laboral, lo que nos va a originar pues, unos costes sanitarios altos y además nos van a generar tiempos prolongados en incapacidad temporal. Además, van a ser situaciones en las que además también van a suponer pues, determinadas pérdidas de calidad de vida de nuestros pacientes y con todas las repercusiones que puede tener esto. Entonces, en la literatura ya existen revisiones sistemáticas en las que se prescribe ejercicio terapéutico domiciliario. Nosotros siempre hemos prescrito ejercicio terapéutico, pero de alguna manera, luego hablaremos posteriormente de esta forma de prescripción de una manera más basada en las nuevas tecnologías. Y ese ejercicio terapéutico que nosotros pautamos, pues es que nunca debe ser como una técnica aislada, sino que siempre va a ser como un complemento a las técnicas que nosotros utilizamos en nuestros departamentos de rehabilitación o estrategias para mejorar el edema, estrategias para mejorar la inflamación. Entonces se está viendo que esa prescripción de programas de ejercicio terapéutico nos están generando una serie de resultados porque no deja de ser un trabajo activo que el paciente está realizando bien en el entorno de la consulta o bien en su entorno domiciliario. Entonces también se estará comprobando que un ejercicio activo prescrito correctamente, que sea basado en un análisis, en una evidencia científica, que hagamos un razonamiento clínico sobre cuál es el ejercicio que mejor le conviene a mi paciente, pues vamos a tener que nos va a disminuir el dolor, va a restablecer la funcionalidad de la mano y por lo tanto va a hacer que el paciente participe de una manera mucho más activa y mucho más óptima en sus actividades de la vida diaria. Con lo cual, ese programa de ejercicio terapéutico, pues pensado, razonado, vamos a tener que hacer que nuestros pacientes tengan una mejor recuperación, van a adaptarse antes a sus puestos de trabajo y también van a recuperar mucho antes sus funciones para que puedan realizar esas actividades que son significativas para ellos o actividades de ocio. Entonces, bueno, pues el uso de nuevas tecnologías en rehabilitación. Pues bueno, sabemos que la efectividad de los programas de ejercicio domiciliarios, de ese programa de ejercicios que nosotros pautamos a nuestros pacientes, se podría haber beneficiado por el uso de estas nuevas tecnologías. Como estábamos viendo antes, pues vamos a tener menos costes en la asistencia sanitaria, vamos a tener un menor número de consultas médicas o menor número de sesiones de rehabilitación y por lo tanto menor tiempo en sus incapacidades, en su incapacidad temporal, pero también una mayor recuperación que permite, como hablábamos antes, a su vuelta a sus actividades significativas. Entonces, las aplicaciones que se están utilizando para este tipo de ejercicios pues no deja de ser una nueva forma de trabajo que, lo que os comentaba, el paciente además es algo que tiende se adhiere mucho al tratamiento porque es algo que le resulta cómodo y le genera como cierta capacidad para querer llevar a cabo esos tratamientos de una manera mucho, no más divertida, pero sí que es una forma que a ellos les gusta mucho. Entonces es una nueva forma de trabajo, pues como os decía al principio, muy interesante para incorporar dentro de nuestro tratamiento. Y esta forma de trabajo pues estimula la reorganización cortical
mediante tareas guiadas, siempre van a ser tareas guiadas con biofeedback y siempre van a estar orientadas a objetivos concretos. Entonces, como nosotros sabemos, en una lesión, bien porque ha habido un traumatismo, bien porque ha habido un traumatismo que requiere de una cirugía, bien porque, bueno, una lesión crónica, sabemos que tenemos una serie de fases por las que el paciente pasa, que vamos a tener una fase inflamatoria, la fase de fibroblastos y la fase de maduración. Todas ellas van a estar solapadas en el tiempo. Entonces, en esas fases, pues sabemos que nosotros vamos a tener diferentes técnicas en las que intervenir, dependiendo de la fase en la que se encuentre el paciente. Porque es el paciente que nos va a reportar o ante qué escenarios estamos nosotros enfrentándonos. Pues tenemos un paciente que tiene unas determinadas circunstancias, tiene una situación en la que tiene un edema determinado, va a tener un dolor determinado, va a tener una limitación del movimiento tanto pasivo como activo, vamos a tener una disminución en la función y por lo tanto en la participación en sus actividades de la vida diaria. Algunos van a tener kinesofobia, que es ese miedo a mover, y en otras situaciones, o todo junto, vamos a tener alteraciones en el componente sensorio-motor y propioceptivo. Y es en ese área en el que nos vamos a centrar cuando hablemos ahora de la aplicación que comprende en la tarde de hoy. Pero realmente no solo va a tratar el componente sensorio-motor, porque sabemos que está todo interrelacionado entre sí. Es decir, si nosotros tenemos un sistema sensorio-motor deficitario, vamos a encontrarnos que el paciente va a utilizar menos su miembro afecto en sus actividades de la vida diaria. Si utiliza menos su miembro afecto en sus actividades de la vida diaria, vamos a encontrar que probablemente tenga más dolor, porque cuando se enfrenta a una determinada actividad, pues por esa falta de fuerza o por esa falta de destreza, probablemente vaya a tener umbrales determinados de dolor. Y además esto va a generar que también haya un edema, con lo cual si nosotros conseguimos encontrar herramientas que trabajen la parte del sistema nervioso central con esos componentes que estábamos hablando del sistema sensorio-motor, pues vamos a conseguir que se incida sobre los otros parámetros, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede con nuestros pacientes, o en la mayoría de los casos, es que están ahí como en una rueda en la que es muy difícil salir. El paciente tiene dolor, como tiene dolor, lo que sucede es que hace determinadas compensaciones para intentar controlar ese dolor. Al hacer esas compensaciones tenemos un déficit motor deficitario, o sea, un control motor deficitario. Como ya tenemos esta situación, pues mi paciente va a tener mucha menos fuerza o mucha menos destreza. Como se ve con menos fuerza, menos destreza, menos usa ese segmento en esas actividades que corresponden en ese momento y por lo tanto estamos en esa rueda. Y todo esto está relacionado porque si yo tengo menos uso de mi miembro afecto, pues probablemente tengamos menos control motor. Si tengo menos control motor, menos fuerza. Entonces al final muchas veces se da toda esta situación de una forma muy compleja, de una red muy compleja que tenemos que tener en cuenta. Basándonos un poquito, bueno, pues haciendo un breve repaso del control sensorio-motor, y esto me parece importante que lo tengamos en cuenta porque es una manera de ir un poco en contra de esas técnicas que llevamos haciendo mucho tiempo, a lo mejor de esas movilizaciones más pasivas, de las que todos estamos acostumbrados a ver en rehabilitación, donde el terapeuta es quien mueve el segmento del paciente. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la biomecánica del carpo, sabemos que cuando yo pienso un movimiento hacia, por ejemplo, la extensión de muñeca, vamos a tener una activación de nuestros extensores, van a generar un movimiento en los metacarpianos y si nosotros tenemos una red de ligamentos que está íntegra, esos ligamentos comienzan a retensarse de manera que primero vamos a tener un movimiento de la hilera distal del carpo. A continuación, esa rotación de la hilera distal del carpo va a conseguir, con esa tensión de esos ligamentos mediocarpianos, vamos a conseguir que haya un retensado de la hilera proximal y cuando ya tenemos este circuito, ese engranaje en funcionamiento, vamos a conseguir ese movimiento de extensión de muñeca. Por otro lado, el control neuromuscular sabemos que está formado por tres pilares fundamentales, que van a ser pues, la acción de los músculos, la acción de los ligamentos, que están pues, ricamente inervados por los mecanorreceptores, y luego este control sensorio-motor que vamos a tener dos vías. Al final la vía rápida, que es nosotros a veces necesitamos velocidad de movimiento y tenemos esas redes monosinápticas, y otras redes que son otras vías que son más lentas, que es este control exquisito del movimiento, esas vías más propioceptivas. Y es necesario trabajar estas dos vías. Entonces esto es importante, así a modo resumido y en un área muy concreto, para que veamos por qué es necesario, por qué necesitamos encontrar herramientas que nos faciliten todo este abordaje desde las fases más iniciales, evitando lo que os comentaba al principio, pues esas movilizaciones pasivas que al final lo que pueden generar es un descontrol en el tratamiento porque al
final cuánto se mueve, cuánto no se mueve, estoy irritando tejidos, estoy inflamando tejidos, pero ahora vamos a ver que si nosotros seguimos estas bases es muy difícil que el paciente genere complicaciones de mayores respuestas inflamatorias o aumento del dolor. ¿Por qué el paciente no lleva a cabo pues al final esta forma de mover en su día a día, con ese control exquisito del movimiento, con ese uso consciente? Pues puede ser por varios motivos. Hay algunos que tienen esa kinesofobia, que simplemente tienen miedo a mover, pues porque piensan que se le va a mover el foco de fractura, porque les va a doler, pues bueno, miedos que están un poco más en el inconsciente de la persona. Otros van a ser puede ser por una disminución de la representación cortical de la mano. Otros pueden ser porque tienen dolor, entonces como tengo dolor no muevo, o porque hay una serie de alteraciones sensitivas, y en el momento que hay alteraciones sensitivas, pues esos famosos patrones de exclusión de un dedo, porque al no tener sensibilidad, pues no siento, no cojo. Otros van a ser porque a lo mejor no tienen ninguno de estos parámetros, pero están en rehabilitación, pero tienen el foco puesto en otras cosas, en altas exigencias en el trabajo, altas exigencias en el hogar, que si los niños, qué tal, y muchas veces como no tienen esa atención consciente, ese mindfulness de la actividad que yo llamo muchas veces, pues directamente es más fácil que esas áreas del cerebro pues tiendan al no uso, ¿no? Al apagar lucecitas, como les digo yo muchas veces a ellos. O a veces es de todo un poco. Tenemos dolor, tenemos kinesofobia, tenemos menos representación, pues bueno, depende de saber qué porcentaje de cada uno, pero puede ser de todo un poco. También nosotros nos encontramos limitaciones con nuestros pacientes. Encontramos que muchas veces lo que sucede es que valoramos a un paciente que por el motivo que sea pues no va a venir a rehabilitación porque o vive en un pueblo de Ávila muy lejos o porque directamente no quiere venir. Entonces podemos tener algunas herramientas que no es lo ideal, porque estas herramientas tecnológicas nunca van a ser excluyentes de todo nuestro tratamiento, pero bueno, pues es una herramienta que al paciente a lo mejor le ayuda a iniciar su rehabilitación por algún agujerito que luego pueda seguir desarrollando por otro lado. También a veces nos encontramos que tenemos tiempos en consulta insuficientes porque a veces trabajas en hospitales o en clínica o en mutuas en las que tienes muchos pacientes a la vez, pues no tienes el tiempo que te gustaría dedicar a cada paciente, o porque a veces cuando trabajas de manera privada, pues el paciente te dice que solo quiere venir una vez a la semana y a lo mejor es poco, casi siempre es poco, y necesitamos encontrar otras estrategias para que el paciente pues, siga teniendo una forma de trabajo fuera de esa consulta. Y luego pacientes que tienen una dependencia pues, alta de rehabilitación, es decir, solo hago cosas cuando estoy en rehabilitación, no se trata de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es Rihan? Pues Rihan es un software sanitario que lo que nos permite es realizar un programa de ejercicios a través de un dispositivo tablet. Puede hacerse bien en consulta o en las sesiones de rehabilitación porque a lo mejor nosotros hemos trabajado un componente de movilidad y nos interesa que el paciente haga los ejercicios allí, pero por lo general es una herramienta que son ejercicios domiciliarios en los que pretendemos que el paciente desarrolle un programa de determinados minutos, si es a diario mejor, aunque al final luego no lo hacen a diario tampoco, pero tiene un carácter desafiante y esto es importante porque al final necesitamos encontrar, pues el paciente necesita como poner todas sus neuronas en el ejercicio, tener una atención muy consciente, que sea, luego vamos a ver porque hay ejemplos y vais a ver por qué tiene ese carácter desafiante, pero es una aplicación que al final te consigue que cada vez vayas superándote tú progresivamente según avances tú en tus componentes de ejecución. Rihan también tiene muy estudiado la dosis y los ejercicios, o sea, ha diseñado ejercicios concretos para patologías, eso ya está como de una manera más estándar, aunque luego nosotros podemos añadir y poner ejercicios, y también la dosis, y lo de la dosis es muy importante porque lo que va a hacer, calculando esta dosis, pues con evidencia, con estudios que han analizado exhaustivamente, la dosis lo que significa es que nuestro paciente cuando haga ese programa de ejercicios no se va a fatigar. Y luego tiene en cuenta qué papel y relevancia pues tienen los mecanismos centrales y los efectos del sistema sensorio-motor y cómo abordar esos mecanismos para mejorar los resultados. Y Rihan también se basa en los estudios relacionados con la plasticidad cerebral y con la conducción corticoespinal, que ahora veremos más cosas sobre esto. Bueno, todos sabemos que la plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el sistema nervioso central para cambiar o modificar su funcionamiento y reorganizarse ante cambios ambientales o incluso ante una situación en una lesión.
Se ha demostrado que cuando tenemos una lesión en la muñeca o en la mano o en cualquier otra parte del cuerpo, por esos procesos de inmovilización, incluso por esos procesos de dolor, hay una serie de efectos en la plasticidad cerebral. Y luego se ha visto con la estimulación magnética transcraneal una reducción de la actividad en la corteza sensoriomotora cuando tiene lugar cuando hay una inmovilización de un segmento con un yeso o en una fractura o en cualquier otra lesión que requiera de esa inmovilización. También con resonancia magnética se han visto modificaciones a nivel estructural que conllevan una reorganización del sistema sensoriomotor. Y entendiendo estas bases es lo que nos hace entender por qué aplicaciones como Rihan son importantes para combinar con nuestros tratamientos. Esto se traduce básicamente en esos pacientes que nosotros vemos cuando tienen una lesión, que tienen una mano que está inhibida, que no están haciendo uso de ella, que podría hacer más uso de ella, pero no lo está haciendo, pues por todos estos cambios cerebrales que está teniendo lugar y por esos cambios en la reorganización del sistema sensoriomotor. Que esa reorganización puede ser en positivo o puede ser en negativo. Cuando tenemos la inmovilización será en negativo, pero cuando nosotros lo estamos entrenando determinadas capacidades será en positivo. Entonces, la realización de tareas que requieren atención, o sea, es algo que requiere de estar concentrados, de estar pensando lo que estamos haciendo y lo que no. Y además, a medida que la práctica de estas tareas va mejorando su ejecución, vamos a tener que influye directamente en esa plasticidad cerebral. ¿Qué va a pasar? Pues hay cambios corticoespinales, tenemos una mejora en la función de la corteza sensoriomotora y por lo tanto vamos a mejorar el rendimiento y la función en nuestras actividades de la vida diaria. Por lo tanto, este tipo de intervenciones van a generar cambios en esa conducción corticoespinal, a las motoneuronas espinales implicadas en la destreza manual, y esto ya cada vez están haciendo más estudios sobre ello y lo están pudiendo comprobar con pruebas, como se está diciendo, con resonancia magnética funcional, y ya empiezan a tener cada vez más publicaciones. Ahora luego veremos algunos de ellos, pero cada vez están haciendo más estudios para avalar toda esta información. Entonces, Rihan consta de... no voy a poder poner el vídeo, ¿verdad? Bueno, principalmente va a constar de 3 niveles. Nosotros vamos a tener la prescripción de los ejercicios en los que nosotros estamos ante una patología, por ejemplo, una fractura de muñeca, de esto que está del radio, y nosotros ya vamos a tener como algo estándar en lo que ya tenemos los ejercicios prescritos. Pero como os decía antes, puedes añadir ejercicios o quitar ejercicios según lo que te interese trabajar con tu paciente. Y en la prescripción se puede ir modulando, o sea, se puede ir cambiando a medida que el paciente avanza, porque si ya un ejercicio lo está ejecutando bien, pues quizás se le quitaría para reducir tiempo de ejecución y a lo mejor se le podría incluir otro. En el tratamiento, como estáis viendo en la imagen, pues es a base de toques y barridos que se hacen por la pantalla, y ahí es cuando el paciente está realizando el ejercicio. Lo importante del tratamiento, cuando ellos comienzan a hacer su programa de ejercicios, lo interesante de esta aplicación es la calibración. La calibración quiere decir que el paciente siempre, cuando empieza a hacer sus ejercicios, va a calibrarlo de manera que va a calibrarlo acorde al dolor que tiene y a la inflamación. Entonces, esto es importante porque es muy difícil que cuando un paciente está haciendo ejercicios en base a sus límites fisiológicos y no anatómicos, que muchas veces cuando hacemos esas movilizaciones más pasivas, nunca sabemos dónde está el límite fisiológico del paciente. Aquí el paciente nunca va a superar ese límite, porque lo primero, porque no se va a provocar dolor, y lo segundo, porque nosotros también le educamos para que no se provoque dolor. Entonces, esa calibración, si mi paciente un día tiene un dolor más elevado, pues va a hacer un recorrido mucho menor, y si un día está mejor, el recorrido va a ser mucho mayor. Y luego la monitorización. Pues la monitorización nos permite, aparte de a través de escalas que vamos a poder nosotros ver, en las que el paciente va rellenando, en este caso el DAS, vamos a ver cómo es la evolución del paciente, y también nos va a permitir establecer una adecuada relación con el paciente, porque podemos encontrarnos en la situación de que hay 3 días que no ha hecho los ejercicios, ¿no? Entonces le podemos llamar y decir, podemos hablar con él y decirle, oye, ¿qué ha pasado? Que hay 3 días que no has hecho los ejercicios. Y te dice, bueno, pues es que resulta que me aparece un dolor cubital tremendo,
Entonces, eso lo que nos va a permitir es tener en cuenta esa información, incluirla en este proceso, y quizá lo que deberíamos hacer es cambiar esos objetivos a corto plazo, con lo cual, por eso os decía que la relación es muy cercana con el terapeuta con el paciente y nos permite estar adaptándonos constantemente a la rehabilitación con el paciente y a las nuevas barreras que pueden ir surgiendo en el día a día. Único inconveniente que se ha visto hasta el momento es cuando no tienen tablet, pero básicamente pues, o siempre tienen tablet o se la tienen a un familiar y muchos de ellos incluso se la compran. ¿Se puede poner? Entonces, bueno, aquí como veis, el feedback, o sea, la parte interesante que tiene también, como veis arriba, la barrita, o sea, el controla el tiempo, que es lo que os decía, que es muy importante para controlar la fatiga en el paciente. Nunca jamás me ha venido un paciente sobrecargado ni con aumento de dolor por esto, o sea, puede ser por otras cosas, pero no está asociado a esto. Y en la barra en la barrita de arriba, el feedback que le da el paciente es el nivel de acierto, ¿no? Entonces, si está rojo, si está verde, es que lo estás haciendo más o menos bien. Si está amarillo, estás haciendo regular o se está saliendo mucho de los recorridos que tiene que hacer. Y si está en rojo, es que lo estás haciendo bastante mal. Pero entonces, eso como que pica un poco al paciente para que su control motor sea mucho más exhaustivo, que ponga más atención, que intente ser mucho más pues ese carácter desafiante que os decía al inicio. Entonces, el uso beneficioso pues, es un poco repetir lo que ya hemos dicho, ¿no? Va a tener un efecto sobre la plasticidad cerebral, provoca una reorganización en positivo del sistema sensorio-motor después de esa lesión, después de esa cirugía, después de esa inmovilización, y vamos a generar cambios a nivel corticoespinal. Vamos a mejorar la función tanto por fenómenos aferentes como fenómenos eferentes. Y luego, bueno, no tenemos que, lo que os comentaba es que no podemos considerar esto como técnica única, obviamente es un complemento a nuestro tratamiento. Dentro de todas las técnicas que tenemos, según la valoración que hacemos con el paciente y según las limitaciones que nos vamos encontrando en todo su proceso de recuperación. Y no tenemos que olvidar, o sea, al final esto se trata de que el paciente cada vez quiera utilizar más la movilidad que tiene sin dolor, sin estos aspectos que estamos hablando, pero que intente generalizar todo lo que va aprendiendo en su vida diaria. Entonces, tenemos que insistir mucho al paciente, bien porque utilices esta técnica, bien porque hagas cualquier otro tipo de técnica, en que reincorpore esos movimientos a la funcionalidad de sus tareas diarias, de sus actividades de la vida diaria, ¿no? Porque de nada sirve lo que sabemos todos, ¿no? De nada sirve trabajar en el departamento muchas cosas y luego hacemos ese no uso o esas compensaciones. Entonces, eso hay que seguir haciéndolo porque es verdad que estas aplicaciones nos ayudan a generalizar lo aprendido, nos ayudan a que se tienda a utilizar más ese segmento afecto, ese miembro afecto, pero aún así hay que seguir insistiendo mucho con esto. Rizan tiene, lo que os comentaba, mucha evidencia científica. Hay algunos estudios en los que en cirugías de liberación del túnel carpiano, pues se ha visto que se mejoró la recuperación a corto plazo de la funcionalidad, aunque sigue sin estar claro beneficios en cuanto a fuerza de presión y de dolor. Y otro estudio que hicimos en 2017 en patología en mutua, en pacientes de mutua que han sido con accidente laboral, pues se comprobó que aceleró el regreso al trabajo y mejoró la recuperación a corto plazo de la funcionalidad y de la fuerza, y también se disminuyó el número de consultas médicas que tenían estos pacientes. Entonces, concluyendo, hemos visto que mejora la relación terapeuta-paciente porque vamos a poder estar como más atentos, o sea, vamos a tener esa información de las complicaciones en las que se pueden encontrar nuestros pacientes, porque al final el seguimiento es diario, aunque el paciente venga una vez en semana, vamos a tener información de cómo puede ser esa semana que hemos estado sin verle. Va a aumentar la adherencia al tratamiento porque el paciente suele hacer esto todos los días y si no lo hace de manera puntual, esto ya es más práctica personal, es algo que yo veo que los pacientes es algo a lo que suelen adherirse muy bien porque además les parece divertido, no les parece monótono, tienen como un principio y un fin, ¿no? Ahora mismo estamos como muy conectados a las tecnologías y es como, empiezo esto pero lo voy a acabar. Y además es que les parece divertido por ese feedback visual, por ese desafío constante, por esos retos.
e incluso por las palmitas que les aplauden cuando lo hacen bien. Vamos a controlar los procesos de cicatrización y de edema, tanto de la sobrecarga, porque como estábamos viendo en esas fases en las que el tejido biológico se encuentra en una situación en la que tiene que cicatrizar, tiene que haber un edema que se va resolviendo poco a poco. O sea, nosotros no estamos incidiendo en esos tiempos. O sea, tenemos una herramienta que nos permite trabajar en esos tiempos, pero de una manera relativamente suave, incluyendo toda la parte más central. Y al final lo que estamos, o sea, nunca jamás, creo, vamos, lo que no se ha visto todavía, es muy difícil que aumenten esos umbrales de dolor, aumente la sobrecarga. O sea, si aumenta la sobrecarga suele estar asociado a otra cosa. Tú cuando hablas con el paciente no suele ser por rígida, suele ser porque a lo mejor han hecho otro tipo de actividad o porque ya están utilizando más su mano, una mano que ha estado parada mucho tiempo, la han empezado a utilizar más, a lo mejor aparecen sobrecargas en otro tipo, pero no parece que tenga tanta relación con el uso de este tipo de herramientas. Y lo que os comentaba, la cicatrización sigue su curso, nunca debemos intentar acelerar un proceso de cicatrización porque a veces es imposible. Entonces, respeta todos estos parámetros, va a mejorar el control sensorio-motor, como hemos estado viendo durante toda la charla, y todo esto pues, va a hacer que nuestros tratamientos puedan ser más eficaces. Como os decía, es un complemento en el que es una gran ayuda para nuestros tratamientos porque el paciente va a estar haciendo este programa de ejercicios, con lo cual va a utilizar más su miembro afecto y pues al final va a reincorporarse antes a todas las actividades importantes para él. Evita las complicaciones como la rigidez, dolor y edema crónico, porque es lo que estaba diciendo, los pacientes que, yo creo que lo sabemos todos, ¿no? Paciente que tiene una lesión, que las estrategias están siendo las adecuadas, al final es muy difícil que ese paciente evolucione hacia una rigidez o hacia un aumento de dolor o hacia un aumento de edema. De hecho, es al revés, ¿no? El edema va bajando, el dolor va bajando, voy moviendo más, voy incluyendo todas mis áreas cerebrales que están implicadas en el movimiento y al final vemos que cada día el paciente está mejor, mueve más y al final está más contento y todo va bien. Por lo tanto, mayor efectividad en nuestros tratamientos y mejores resultados a corto plazo.